El mercado de bienes. Cada vez que digamos que estamos hablando del mercado de bienes, nos vamos a estar haciendo referencia a la demanda y a la oferta. Es por ello que a continuación vamos a indagar cada uno de ellos para conocerlos con mayor detalle y ver qué función cumplen dentro de la economía. Demanda. Analicemos qué significa la demanda, ¿no? Bueno, en su explicación más rígida que nos ofrece Mollón y Becker, encontramos que ellos lo definen como a las motivaciones que pueden tener los individuos para consumir determinados bienes que son múltiples, ¿sí? Es por ello que vamos a suponer que hay una serie de factores que determinan las cantidades que vamos a desear consumir de cada unidad, ¿sí?, en un tiempo determinado. Las características por las cuales se va a regir van a ser las preferencias, la renta o el ingreso, ¿sí?, en ese mismo periodo, los precios de los demás bienes, ¿sí?, de aquellos que están relacionados al bien en cuestión. Entonces, estas series de factores que están influenciados a la hora de tomar nuestra decisión con respecto a comprar o no determinados bienes son los que representan la demanda. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que analizarla gráficamente, tenemos que apelar a ceteris paribus para poder hacer un análisis concreto, ¿no? Entonces, lo que nos plantea Mollón y Becker es que tenemos que considerar constantes algunos factores menos el precio del bien, ¿sí? Y es acá cuando vamos a aplicar ceteris paribus. Nosotros cuando analicemos los motivos por los cuales vamos a estar demandando, consumiendo, comprando determinados bienes, vamos a dejar constante todas esas cuestiones que dijimos que están relacionadas, pero la única variable que vamos a estar moviendo va a ser solamente el precio, ¿sí? Por eso decimos que vamos a aplicar ceteris paribus. Entonces, de esta forma vamos a poder crear una tabla de demanda para un determinado bien de un determinado consumidor, ¿sí? Esto va a determinar la cantidad demandada a un determinado precio. Realicemos una aclaración que me parece muy importante, porque nosotros anteriormente hablábamos de la demanda de un solo bien, ¿sí?, siempre aplicando la cláusula de ceteris paribus, no nos olvidemos de ello. Entonces, cuando nosotros analizamos la demanda de un determinado bien, si sumamos las demandas que tiene este mismo bien de diferentes personas, la sumatoria total de esas demandas nos va a dar una demanda global, o también se puede encontrar con el nombre de la demanda de mercado. Entonces, esa demanda global es la que nosotros la vamos a llamar nuestra demanda agregada, ¿sí? La demanda, solo cuando la nombremos así, va a ser la de un determinado bien para una determinada persona. Y cuando hablemos de la demanda agregada, va a ser la sumatoria de todos los consumidores con respecto a ese mismo bien. Realicemos una aclaración que me parece muy importante, porque nosotros anteriormente hablábamos de la demanda de un solo bien, ¿sí?, siempre aplicando la cláusula de ceteris paribus, no nos olvidemos de ello. Entonces, cuando nosotros analizamos la demanda de un determinado bien, si sumamos las demandas que tiene este mismo bien de diferentes personas, la sumatoria total de esas demandas nos va a dar una demanda global, o también se puede encontrar con el nombre de la demanda de mercado. Entonces, esa demanda global es la que nosotros la vamos a llamar nuestra demanda agregada, ¿sí? La demanda, solo cuando la nombremos así, va a ser la de un determinado bien para una determinada persona. Y cuando hablemos de la demanda agregada, va a ser la sumatoria de todos los consumidores con respecto a ese mismo bien. Analíticamente, la curva de la función de la demanda tiene una forma decreciente, relacionando la cantidad demandada con el precio, ¿sí?, cuestión que veníamos hablando anteriormente. Porque al reducirse el precio, aumenta la cantidad demandada, ¿sí?
Entonces, a cada precio le va a corresponder una cantidad demandada y los demandantes estarán dispuestos a adquirir a ese determinado precio, ¿sí? Entonces, la curva de demanda, según la expresión gráfica, ¿sí?, muestra las cantidades que en algún momento determinado un artículo será demandado durante un periodo de tiempo por una población específica a cada uno de los precios posibles, ¿sí? En cualquier caso, cuando, por ejemplo, ¿no?, decimos que la cantidad demandada de un bien está influenciada por el precio de la renta, los gustos, los precios relativos de los demás bienes, estamos refiriéndonos a la función de la demanda, ¿sí? Que es distinto hablar de la curva a decir que estamos hablando de la función de la demanda. Entonces, la función la podemos expresar de la siguiente forma. La demanda agregada. La demanda agregada es diferente a la curva de la función de la demanda. Porque cuando hablamos de la demanda sola, hablamos de la demanda de una sola persona, ¿sí? Como por ejemplo, la profesora Janina, tiene una curva de demanda determinada con respecto al consumo de arroz, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos a nivel macroeconómico, quiere decir que hablamos a nivel país, tenemos que hablar cómo consumen los argentinos el arroz. Entonces, ahí no es una demanda común, es una demanda agregada, ¿sí? Porque somos un montón de consumidores que estamos respondiendo de una determinada forma, ¿sí? Es como un patrón que tendríamos. Entonces, esa curva de demanda se llama demanda agregada. ¿Qué es lo que contempla la demanda agregada? Bueno, lo que les puse en pantalla. La cantidad demandada de la demanda agregada va a responder ¿a qué? A cómo se consume, a qué cantidad se consume de un bien. Hablamos siempre de modo macroeconómico, ¿sí? La cantidad demandada total del bien, que dijimos que en este caso es el arroz, en un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, decimos cómo consumen los argentinos por mes, ¿sí? ¿Qué cantidad consumen los argentinos de arroz por mes? Bueno, entonces esa es la cantidad demandada. ¿A qué precio lo consumen, no? En ese mismo periodo. Porque, a ver, existen un montón de marcas y nosotros, supongamos, elegimos la marca Gallo, por decir alguna, ¿no? Entonces decimos, bueno, los argentinos consumen 2 kilos de arroz en un periodo de tiempo de un mes a un precio determinado de ese bien. Entonces, ¿quiénes consumen eso? Bueno, consumen las personas que tienen un nivel de renta determinado, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene un ingreso de 20.000 pesos a uno que tiene 80.000 pesos por mes, entonces su patrón de consumo es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a importar para determinar esa demanda agregada? ¿Cuál es el ingreso que tiene esa persona, ¿no? Entonces, dijimos, primero hay que ver cuál es la cantidad que viene, qué se consume de ese bien, cuál es el precio de ese bien que consume a ese precio, cuál es el ingreso que tiene esa persona que consume estos bienes a esta determinada cantidad. Y además, bueno, entra dentro de esta demanda agregada los precios de los demás bienes, pero que son aquellos que pueden llegar a competir, ¿no? No se me vienen muchas marcas ahora a la mente, pero supongamos, Gallo es la primer marca. Tendríamos que ver las marcas alternativas, Marolio y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso va a influir dentro de la función de la demanda agregada, de la demanda de los argentinos con respecto al arroz, ¿sí? Y bueno, hay un factor que también va a influir, que son los gustos y las preferencias, ¿no? Porque puede ser que a mí yo no tengo el ingreso adecuado para consumir una primera marca que sería Gallo, pero prefiero bajar la cantidad y consumir una marca mejor que esa, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablemos de la demanda agregada del país, vamos a tener en cuenta estos puntos que acabamos de enumerar, ¿no? Recordemos, la demanda agregada va a estar dada por una relación, ¿sí?, de igualdad entre la cantidad que se demanda, va a depender de qué, de la cantidad que se consume de ese bien, del precio que tiene ese bien, del ingreso que tienen los consumidores de ese bien,
de los precios de aquellos bienes que estarían en competencia con él y los gustos de las personas que deciden consumir este bien. Y aquí en esta imagen podemos ver la curva de la función de demanda, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de la demanda, a ver, las dos van a tener la misma pendiente, ¿sí? Pendiente negativa, porque a medida que aumenta el precio, bajará la cantidad de demanda. Pero la demanda y la demanda agregada gráficamente quedan igual. La diferencia va a estar en cuando yo tenga que justificar la diferencia entre la función de la demanda y la curva, ¿sí? Porque son dos cuestiones diferentes. La curva va a ser explicar la relación entre precio y cantidad y nada más. En cambio, la función va a ser establecer estas similitudes, esta igualdad que yo realizo entre la cantidad demandada y la demanda propia con todas las cuestiones que influyen sobre ella. Voy a realizar una aclaración para que no se generen malos entendidos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la función de la demanda, decíamos, ¿no?, que era establecer esta relación de igualdad entre el bien y su precio, en el cual la cantidad que yo voy a estar demandando va a estar dependiendo de esos serie de factores, la renta, el precio de los bienes relacionados y los gustos, en el cual yo puedo llegar a mover uno de ellos, pero no todos al mismo tiempo, ¿sí? Recuerden que de aquí en adelante siempre utilizamos ceteris paribus. Entonces, nosotros más adelante vamos a realizar modificaciones en la función de la demanda para analizar distintos movimientos, desplazamientos o creación de una nueva función de la demanda. Entonces, nosotros podemos modificar uno de ellos aplicando ceteris paribus y ver cómo se estarían modificando. Ahora le toca el momento de hablar de la oferta, ¿sí? Y al igual que habíamos hablado de la demanda, vamos a señalar un conjunto de factores que determinan la oferta de un empresario individual, ¿sí? Arranquemos por ello, por individualizar la oferta. A ver, el precio de un bien va a determinar la cantidad que ofrezco. Entonces tenemos que crear la tabla de oferta, al igual que creamos en la demanda, ¿sí? Entonces, volvemos sobre lo mismo. Tenemos que aplicar acá ceteris paribus, ¿sí? Y vamos a realizar la tabla de acuerdo a los precios y la cantidad que estaríamos ofreciendo. Bueno, anteriormente habíamos visto la tabla de demanda, ¿no? ¿Y qué decíamos? Que la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores y lo que hace es relacionar los precios y las cantidades, ¿no? Cómo nosotros decidimos comprar o no de acuerdo al precio, ¿sí? Y de acuerdo al precio que tiene, veremos si compramos una o dos o tres unidades, ¿no? Entonces, eso es la tablita de la curva de demanda. En cambio, la tabla de la curva de oferta va a estar determinada por los precios también y las cantidades, pero de relación inversa, ¿no? A ver, ¿qué tanto los productores están dispuestos a lanzar al mercado de acuerdo a cómo nosotros consumimos, ¿no? Y de acuerdo al precio. Entonces, vamos a ver que esta relación ellos van a ir como testeando el mercado a ver cómo nosotros relacionamos. A ver, si este vaso todo el mundo lo quiere, bueno, ellos lo van a poner a un precio alto porque tienen de poco stock. En cambio, si aumentan el stock y las personas ya no lo quieren porque ha pasado de moda, deberán disminuir el precio para lograr captar a los clientes, ¿sí? Eso es lo que va a estar mostrando la tabla de la curva de oferta. Bueno, al igual que hablamos de la demanda, ¿no? Y decíamos que esta no era una cantidad fija, sino que iba a depender siempre de una situación de relación con respecto al precio, ¿sí? Recuerden que nosotros siempre vamos a utilizar en el gráfico dos variables, que va a ser el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal, ¿no?
Entonces, en esta relación nosotros vamos a crear esta tabla, ¿sí? Lo que va a determinar la curva de la oferta, ¿sí? Esta curva de oferta va a estar determinada por estas dos variables, precio y la cantidad que yo voy a estar ofertando, ¿sí? La cantidad que va a ser la oferta. Entonces, de esta forma vamos a ver que cuando nosotros establecemos el precio, se establece el precio, nosotros hacemos la relación, encontramos que la curva de la oferta tiene una pendiente positiva, porque a mayor sea el precio, mayor cantidad de oferentes va a haber de ese mismo bien, ¿sí? Ese es el motivo por el cual la curva de la oferta tiene pendiente positiva. Bueno, aquí podemos ver gráficamente cómo queda la curva de la oferta con esta pendiente positiva que veníamos diciendo, ¿no? Entonces, vemos la relación en su eje horizontal, que está la cantidad, y en su eje vertical, que está el precio. Entonces, para cada precio le va a corresponder una cantidad ofrecida. Unimos estos dos puntos, ¿sí? Que está representado como PA y QA, vamos a obtener la curva de oferta. Y no me canso en repetir lo que esto es curva de oferta. La función de la oferta agregada. Tal como habíamos visto con la demanda, que existía una demanda y una demanda agregada que englobaba a nivel macroeconómico a todos los consumidores, acá funciona exactamente lo mismo, ¿sí? Porque la oferta agregada lo que hace es mostrar el comportamiento de un conjunto de productores. Si yo, por ejemplo, les muestro la función de la oferta de un solo productor de abrochadoras, es diferente a analizar el comportamiento de todos los productores de Argentina de abrochadoras, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una función de oferta agregada, porque engloba a todos, ¿sí? Bueno, como anteriormente también lo habíamos visto, vamos a ver que esto va a tener una serie de componentes que se analizan dentro de esta función de la oferta agregada. Y vamos a analizar que la cantidad de la oferta agregada va a responder a una serie de ítems. Por ejemplo, tenemos primero la cantidad que se va a ofrecer de este bien en un tiempo concreto de tiempo, ¿no? A ver, decimos, ¿cuántas abrochadoras todos los productores argentinos logran producir en un mes, ¿no? Entonces hablamos de un periodo de tiempo, una cantidad, ¿no? Decimos, bueno, supongamos, todos los productores de abrochadoras argentinos en el mes de febrero lograron producir X cantidad. Bueno, y ahora tenemos que establecer el precio promedio de ese bien, ¿no? Bueno, lograron un precio promedio que se va a hacer sumando el total de los que producieron, suman los precios y lo dividen por la cantidad. Entonces, hacen como un promedio de lo que de el precio que están lanzando al mercado. Pero ¿qué pasa? A esto también tienen que sumarle los precios de los otros bienes de aquellos que compiten con ellos, al igual que hablábamos con la demanda, ¿sí? Porque, a ver, existen alternativas a la brochadora, como por ejemplo una engrampadora, la plasticola y demás. Entonces, bueno, son precios que están relacionados, ¿sí? Y también podemos hablar de los sustitutos y los complementarios, los ganchitos y demás. O sea, son todos precios que están relacionados a este producto, ¿no? Bueno, además tenemos que esta función va a recopilar información de los precios de los factores de producción. A ver, ¿cuánto me salió el acero, por ejemplo, o el hierro? No sé realmente con qué están hechas, pero bueno, hay que analizar también cuál es el costo de producción, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Siempre nos tenemos que situar, como habíamos dicho, un ceteris paribus. Tenemos que analizar y dejar el resto de las cosas de modo constante. Vamos a analizar ahora el precio del acero, por ejemplo, y el resto, bueno, quedará constante porque no podemos analizar
muchas variables moviéndose al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, por eso vamos a aplicar ceteris paribus. Y bueno, decimos, bueno, el costo de producción fue tanto. Bueno, se va a incluir dentro de esta función de oferta agregada. Y bueno, hay algo que tener en cuenta, no todos los productores producen con la misma tecnología, ¿no? Entonces, bueno, hay productores que tendrán mejores tecnologías y otras que recién arrancan, tienen tecnología menos avanzada. Entonces lanzaremos un promedio de la tecnología con la que se produce. Entonces, estos aspectos son muy importantes cuando el Estado tiene que analizar la función de la oferta agregada de determinado sector, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, influye muchísimas cosas y estas son las cosas que va a estar incluyéndose, siempre son las mismas, no se agrega ni se saca nada porque estas son las variables que tenemos que analizar. Bueno, aquí nuevamente tenemos que hacer mención a que utilizamos la cláusula de ceteris paribus, en el sentido de que la función de oferta de la que veníamos hablando, todas las variables van a permanecer constantes, excepto la cantidad ofrecida del bien que estemos hablando y el precio de este mismo bien, ¿no? Solamente de esta forma nos va a permitir que realicemos nuestra curva de oferta tal como quedó en la imagen. Ahora bien, ya que hemos definido cómo es la curva de oferta, la función de oferta, la curva de demanda, la función de demanda, estamos en condiciones de juntar ambas funciones y establecer cómo quedarían dentro del mercado, ¿sí? Lo que nosotros vamos a llamar el equilibrio de mercado, ¿sí? Que sería cuando nosotros ponemos en contacto a los consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y producción, ¿sí? Esto sería de acuerdo a sus curvas de demanda y su curva de oferta en un mercado particular, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a poder analizarlo mejor y llevar a cabo una coordinación entre estos tipos de agentes. Entonces, acá vamos a observar cómo el precio, si un precio arbitrario, no logra que los planes de la demanda y la oferta siempre coincidan, ¿sí? Entonces, solo vamos a tener un punto en el cual ambas van a coincidir, que este nos va a dar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, retomemos. El equilibrio de mercado va a estar dado solamente en un punto, aquel en donde se encuentran las curvas de oferta con la curva de demanda, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En este punto tenemos que la cantidad es la cantidad de equilibrio con el precio de equilibrio. Ahora bien, recapitulando un poco toda la información que estuvimos viendo, ¿no? Para analizar la determinación de este precio de equilibrio que veníamos hablando dentro de un mercado, nosotros agarramos y dibujamos en un mismo gráfico, si hacemos eje X, eje Y, dibujamos en este gráfico las curvas de oferta y de la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a mostrar este gráfico? Nos va a mostrar que para un bien en particular, ¿sí?, no solo las cantidades demandadas y ofrecidas se van a ver afectados por el precio, sino que también el precio de equilibrio va a responder a las influencias que tengan la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, de la curva de demanda, ¿qué podemos llegar a deducir? Deducimos que si yo quiero incrementar mi cantidad demandada, el precio tiene que disminuir, ¿sí? No va a poder suceder de otra forma. Entonces, ¿y qué deducimos de la oferta? Deducimos que si se desea aumentar la oferta, el precio del bien debe aumentar, ¿sí? Estos son análisis muy básicos que nos permiten deducir cuando hacemos la intersección de estos dos en el gráfico. Entonces, del análisis individual de cada una de las curvas, lo único que
a ver, podemos distinguir de modo distinto al resto es que las cantidades que se van a vender serán diferentes, pero una sola curva de la demanda o una sola curva de oferta no nos dice mucho con respecto al precio. Solamente nos habla el precio cuando las introducimos a las dos, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros el precio nos estaría diciendo cómo se comporta el mercado en sí. Es por eso que yo les digo, bueno, que hay que proceder por tanteo, ¿no? Vamos a ir analizando de a poquito para cada precio cómo responden estas variables, ¿sí? Ahora bien, analicémoslo de modo gráfico para que se logre una mejor comprensión cuando hablamos del equilibrio de mercado, ¿sí? Gráficamente podemos ver que tenemos a la oferta, a la demanda, la intersección de ambas nos da el precio de equilibrio con la cantidad de equilibrio. Pero ¿qué pasa? El mercado por lo general no tiende siempre al equilibrio y hay ciertos factores que luego los analizaremos que hacen que a veces el precio de equilibrio, el precio real esté muy por encima del equilibrio o esté por debajo. Veamos qué sucede. Cuando el precio de equilibrio de un determinado bien en un determinado mercado es 6, pero los productores lo venden a 8, lo que va a suceder es que va a haber un excedente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demandantes, las personas que lo quieren comprar, entienden que 8 no es el precio de equilibrio, entonces no están dispuestas a consumir la cantidad 4, ¿sí? Como es el ejemplo, y van a estar dispuestas a consumir 2. Entonces, dado este comportamiento que van a tener la demanda, se produce un excedente que no se logra absorber por el mercado. Entonces, los productores, representados por la oferta, van a tender a tener sí o sí que bajar el precio para llegar a este equilibrio, ¿sí? Hasta que todo lo que se ofrezca se demande. Pero ¿qué pasa? Cuando por algún tipo de motivo existe un precio que está por debajo del precio de equilibrio, lo que pasa es que la demanda tiene la información de que realmente estaría como muy de oferta, digámoslo, ¿no? Entonces, la oferta que va a hacer va a responder de modo tal que va a consumir más de lo que la demanda va a consumir más a lo que la oferta tenga para dar en el mercado. Entonces, lo que va a suceder es que van a escasear bienes de ¿no? Entonces, esto suele suceder con el precio de la leche. Sucedió hace unos meses, ¿no? Que se impone un precio que está por debajo del precio de equilibrio, entonces todos queríamos consumir a ese precio que era muy barato porque no era al que realmente se estaba vendiendo, lo que se producía escasez del producto. Ahora bien, hay que hacer una aclaración muy importante con respecto a toda la teoría que veníamos planteando hasta aquí, ¿no? Toda esta teoría de la curva de oferta, función de oferta, curva de demanda, función de demanda, responde a una de los tipos de estructura de mercado en el cual nosotros vamos a encuadrar la competencia perfecta. ¿Qué significa la competencia perfecta? Bueno, la competencia perfecta es básicamente aquel ideal en el cual se tendría que mover la economía para que funcione todo de acuerdo a lo que estamos analizando, ¿no? Entonces, podemos decir que es un tipo de mercado en el cual los oferentes solo van a proporcionar una parte relativamente pequeña del total de los bienes que se va a llamar cuota de mercado, ¿no? Vamos introduciendo un poco más de terminología. Entonces, cada uno de estos oferentes no tiene el poder para influenciar por completo el precio, ¿sí? Nosotros veníamos hablando del precio de equilibrio y no aclarábamos cómo era que se determinaba este precio de equilibrio. Bueno, la teoría por la cual nos estamos rigiendo es la de competencia perfecta y este establece que no existe un tipo de oferente
que tenga tanto poder como para ser él el que determine el precio de equilibrio. Entonces, lo que plantea es que el precio de equilibrio va a estar determinado por un grupo, ¿sí? Por todos los oferentes en sí de ese mismo bien. Entonces, ninguno va a poder ejercer influencia en el mercado de este bien. Entonces, los competidores también los va a llamar competidores perfectos. ¿Por qué? Porque dice que no influyen, ellos no logran influenciar los niveles de precios en los que se va a equilibrar el mercado, ¿sí? Sería como que digamos que nosotros, nuestra demanda, la demanda que nosotros realicemos, no va a determinar el precio. Entonces va a ser siempre un conjunto de demandantes y un conjunto de oferentes los que van a estar determinando estos precios de equilibrio, ¿sí? Recordemos, esto siempre es el ideal de la competencia perfecta. Pero ¿qué pasa? Este modelo tiene una serie de hipótesis que no siempre se dan en la realidad, ¿sí? A ver, analicemos cuáles son las hipótesis que plantea la competencia perfecta. Bueno, plantea que todos los productos tienen que ser homogéneos. ¿Qué significa esto? Que todas las empresas van a ofrecer el mismo bien, que tienen las mismas características y la calidad de los demás no va a variar, ¿sí? Va a ser siempre lo mismo, misma calidad, misma tecnología que se utiliza y demás. Luego también plantea que existe un gran número de agentes. ¿Y qué se refiere a ello? Bueno, plantea que deberá de existir un número suficiente de compradores y oferentes, de modo tal que ninguno ejerza una acción, ¿sí? Por parte de ellos hacia el mercado, de modo que afecte a la constitución de este precio. Otra de las cuestiones que plantea es que va a haber inexistencia de barreras de entrada o salida. ¿Y qué son las barreras de entrada o barreras de salida? Bueno, son aquellas cuestiones que hacen a que uno pueda ingresar en ese mercado. A ver, uno puede determinar que es una barrera de entrada la alta inversión que tiene que realizar para poner una determinada empresa, a ver, como por ejemplo de fabricación de celulares. Es una barrera de entrada realmente el capital que tenemos que poner. O puede ser una barrera de salida, aquellas que para poder liquidar todas las empresas debemos de cumplir cierto protocolo. También plantea que tiene que existir flexibilidad de los precios. Otra cuestión que no siempre ocurre, porque los ajustes de los precios se hacen debido a los cambios que ocurre y a veces algunos son más rápidos que otros. Entonces esto hace que no sea tan instantáneo la modificación del precio. Y los precios no son siempre flexibles. A veces ocurre que unos pueden bajar y otros no. Y de hecho la realidad nos demuestra que los precios no son flexibles a la baja, sí al aumento, que sería la inflación, pero a la baja no. A ver, otra de las cuestiones que plantea es la información perfecta y gratuita. Aquí también encontramos otro gran problema, ¿no? Porque no todos los agentes tienen la información perfecta sobre el precio y todo lo que está relacionado con él, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos la determinación de consumir determinado bien, supongamos, si queremos comprar un celular de determinada gama, nosotros analizamos la información para determinar cuál es el que nos sirve. Pero el mercado no siempre nos muestra el total de la información y no siempre es gratuita la información, ¿sí? Entonces es un supuesto bastante imperfecto. Luego también nombra a la movilidad perfecta de los factores de producción. Otra cuestión que es totalmente imposible, porque a ver, cuando uno quiere movilizar una fábrica, no lo puede realizar en la realidad, es muy difícil y eso representa a veces una barrera de entrada o salida, ¿sí? No es posible movilizar los factores de producción. Otra de las cuestiones sería la intervención del Estado, que plantea que no debe de intervenir, cuestión que tampoco ocurre porque las fallas de mercado existen y es cuando el Estado debe de intervenir para poder regular este precio. Y el último supuesto que plantea es encontrar mercados de competencia perfecta. Es
básicamente imposible en la realidad encontrarnos con este tipo de mercados, ¿sí? Porque la realidad es imperfecta. Entonces, un mercado de competencia perfecta en la realidad no ocurre. Lo que encontramos son mercados de competencia imperfectas.